Así, Dios mío, el conocimiento y la sabiduría que se nos sirva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor, por esa oración. Sabemos que sí, que ha llegado delante del trono del Señor. Dios me le bendiga muchísimo. Dios me le guarde. Ya estamos en la tercera sesión de nuestro curso de liderazgo de servicio. Mucha gente respondiendo a las tareas que hemos asignado. Realmente queremos reconocer el tiempo, el esfuerzo que están haciendo. Hay otros que tal vez no han logrado por una u otra razón ponerse al día con las tareas, pero estamos a tiempo. Recuerden que hemos establecido parejas de aliados de liderazgo con la intención de que se apoyen los unos a los otros, la intención de que se motiven, la intención de que oren y que de alguna manera puedan crear esas parejas de apoyo, porque muchísimas veces para seguir hacia adelante necesitamos que alguien nos dé una llamadita, cómo te va con la tarea, cuáles son los siguientes pasos que tú vas a dar, qué te pareció el video de Núñez, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque la idea es que ustedes en pareja puedan analizar todo el contenido que hemos podido venir desarrollando hasta este día, porque definitivamente estamos muy, pero muy convencidos que todo lo que podemos aprender o todo lo que podemos recordar, si no lo ponemos en práctica en las siguientes 72 horas, pasará por mi vida sin saber qué pasaste. Entonces tenemos ese compromiso. Yo le estuve compartiendo el pasaje bíblico que vamos a estar viendo en este día y ojalá que hayan podido leerlo previamente, analizarlo, si alguien también quería buscar alguna fuente de información para entender mejor el capítulo, todo eso es completamente válido. No sé si alguien quiere comentar, como hicimos la clase pasada, alguna experiencia que desde el martes pasado hasta hoy ha tenido, poniendo en práctica los aprendizajes, las acciones, los llamados de acción. Si alguien quiere comentar un poquito, esta es la oportunidad. Si alguien se motiva. Están tímidos. Vámonos, jóvenes. Motívense, motívense. Yo, en uno de esos, bueno, un líder de Sabana Perdida, él me decía, Esteban se llamaba, porque ella murió. Jocelyn, es sumamente importante participar, es sumamente importante hablar. Mira, para mí eso tiene tanta importancia que a veces yo estoy en eventos o yo estoy en eventos de capacitación, en talleres, y alguien se para y dice algo delante de mí, y yo con tal de participar, yo me paro y digo, como estaba diciendo mi compañero, y a veces repito exactamente lo mismo que él dijo, porque hay que participar. Yo creo que ya ese es como el extremo, ¿verdad que sí? Pero miren, la participación es algo sumamente importante. Si le dan la oportunidad de decir lo que usted piensa, aprovéchela. Vamos a ver qué se motiva. Y va a imitar a Esteban Cristiano. Nadie. Bueno, hasta que alguien no se motive, no vamos a empezar la de hoy. Así mismo debe ser. Claro. Alguien motívese. Habemos 11 personas. Entonces alguien puede decir algo que le pareció, que ha experimentado, con que no está de acuerdo. No tiene que ser necesariamente avalar lo que hemos visto, puede ser contradecirlo, no importa. Me van a obligar a ser democrática. Eso no debe de usarse. Leandro, te tocó. Dios le bendiga. Ahí abrió. Amén, Cristian. Gracias por salvar la campana, Leandro. Dios le bendiga a todos. Amén. Verdaderamente que nos sentimos más que bendecidos, ¿verdad? Por esta
jornada de aprendizaje que nosotros hemos estado ya en estas 2 semanas iniciando. Yo, en mi trabajo, yo tengo 2 compañeros. Hay uno que son dos son cristianos. Hay uno que está iniciando, tiene ya por lo menos 4 o 5 meses buscando a Dios, pero hay uno que tiene mucho más tiempo. Entonces, yo me he visto, ¿verdad?, en la necesidad de poner en práctica, ¿verdad?, de poner en práctica lo que hemos aprendido en estas 2 semanas. Y una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor me ha ayudado, entre ellos 2 hay un compañero que él está un poquito desencantado, del trabajo, y a veces tiene comportamientos que no son, podríamos decir, aceptados. Y me he tenido que emplear, ¿verdad?, ponerle mucho foco a su actitud, su comportamiento, sin tener que ofenderlo, sin tener que agredirlo, ni nada de eso, sino que nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que ser luz en medio de la tiniebla. Y por la situación que nosotros ya estemos pasando, que estemos desanimados, que estemos desencantados, bien es cierto que somos cristianos, entonces que nuestro comportamiento debe de ser diferente. Y eso, ¿verdad?, que me ha ayudado a tener que lidiar con esta situación y enseñarle, ¿verdad?, que como cristianos tenemos que seguir hacia adelante, que, ¿verdad?, tenemos que dar lo mejor de nosotros, donde quiera que nosotros estamos, porque es una oportunidad que el Señor nos brinda, estar en lugares y de poder mostrar a Cristo a través de nuestro comportamiento, de lo que nosotros hacemos. Y verdad que me he sentido bien satisfecho, porque también he visto el cambio en él, he visto el cambio en mi otro compañero, y me siento muy agradecido de Dios, porque le he comentado también a ellos sobre este curso que nosotros estamos impartiendo, y le he dicho lo que he aprendido, porque ellos me tienen a mí como que yo me la sé toda, y no es así. Yo apenas estoy iniciando, entonces verdaderamente que ha sido una bendición para mí yo poder, ¿verdad?, estar cogiendo, impartiendo conjunto con cada uno de ustedes este curso, y me ha ayudado como líder, porque donde estoy trabajando, mis compañeros me ven como ese líder espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque hemos podido dar de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, aún así cometiendo muchísimos errores, en buen dominicano metiendo la pata, pero siempre siendo luz, siempre reconociendo de que cuando fallamos, pedimos perdón, excusa, y eso es verdad que nos ha ayudado, de manera que yo exhorto a todos mis hermanos que están, verdad, impartiendo este curso, que puedan también poner en práctica, porque esto es verdad que es una bendición y que tenemos que sacarle provecho, tenemos que sacarle el máximo, porque esto es de Dios, y aquí nadie sabe más que nadie. Esto nosotros estamos aquí para aprender, y verdad que me siento muy agradecido de Dios por este curso, así que Dios me le bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, querido Cristian. Vamos a escuchar a Beni Carolina, que tiene la mano. Dios bendiga. Amén, hermana. Bueno, primero, gracias, mi hermana Jocelyn, por su tiempo, por enseñarnos tantas cosas importantes. De verdad que valoramos de una manera especial lo que está haciendo con nosotros. Se desconectó. No, es tratando de lograr la combinación, no lo logro, pero estoy aquí. Ok, bueno, uno de mis testimonios esta semana fue que lo primero fue que volví a escuchar la grabación, porque trabajó mucho mi vida. La clase de la semana pasada volví, la busqué en YouTube, volví, la puse, concerniente a lo del carácter. También eso trabajó mucho en mi vida. Yo puse en la clase que quiero trabajar
en el carácter de manera intencional. Y uno de mis testimonios, aunque mi esposo no está tomando las clases, yo lo estoy motivando y él también está viendo los videos, también se está informando. Y también tengo compañeras que son líder, aunque no de la misma iglesia, y siempre buscan que le estemos mentoreando de una forma u otra, y también le he mandado y le he enseñado los materiales, me han dado la gracia, me han dicho que le ha ayudado mucho y ha sido de gran bendición, la verdad. Yo estoy sacándole todo el provecho de estas clases y estoy poniendo en práctica cada punto, y también lo estoy evaluando. Me estoy evaluando cómo estoy creciendo, qué me falta. O sea, yo sé que es perfecto, pero podemos ir mejorando. Así que gracias. Amén. Es importante eso que dice Denis, señores. Ninguno de nosotros es un producto terminado. En el momento que usted entienda que ya se lo sabe todo, que ya no hay nada que usted tiene que aprender, en ese mismo momento empieza a estancarse y empieza a retroceder. Todos nosotros siempre debemos saber que somos eternos aprendices. Por ejemplo, yo le comentaba hoy a mi esposo que de mi trabajo nos inscribieron en un curso que estamos dando con Infotec. Es un curso de teletrabajo. Y yo creía que yo sabía mucho, de teletrabajo. Pero miren, señores, es que es un mundo de posibilidades. Hay tantas cosas que podemos aprender, y el mundo está tan rápido. Ya, señores, una carrera, usted se gradúa hoy de cualquier carrera que se gradúe, y esa carrera le va a durar 2 años, y cuidado si menos, porque el conocimiento está tan acelerado que uno tiene que mantenerse aprendiendo continuamente. Entonces, si no, ninguno somos producto terminado, sino que siempre tenemos que estar en esa disposición de seguir profundizando los temas, de seguir aprendiendo. Y qué bueno también lo que dice Denis, que se ha constituido en mentora para otras personas. Muchísimas gracias. Si no hay más nadie, vamos entonces a ver el tema que tenemos para esta tercera sesión. Yo voy aquí a dejar para empezar a compartir. Ok, muy bien, ahí están los datos, ¿verdad que sí? El tema que nos toca en esta tercera sesión tiene justamente el tema de modelos de siervos líderes. Vamos a ver esos modelos que necesitamos, y como le estuvimos compartiendo, está basada esta sesión en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del verso 4 al 17. Yo voy ahora a dejar de compartir la presentación porque estuve copiando la clase bíblica, la cita bíblica, para que ustedes puedan entonces en este día leer conmigo, a ver qué persona se motiva y nos ayuda con la lectura del pasaje bíblico. Amén. Estamos Ok. listos. Aquí está. Me dice si lo ve bien. Sí. Amén. Amén. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te la lavaré,
no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, buenaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Muchísimas gracias, Leandro. Luego de ustedes haber escuchado la lectura del pasaje, me gustaría por lo menos que 3 personas pudieran reaccionar frente al pasaje. ¿Qué frase le llama la atención? ¿Cuál es la mayor enseñanza que podemos extraer de este pasaje bíblico? ¿Quién se anima? Bueno, yo entiendo que sobre eso de lavar los pies, ahí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando sobre la humildad, de cómo debemos de ser humildes hacia los demás, que no somos más que otros quizá porque tengamos mejoría económica o material, nunca seremos más que otros por eso. Eso entiendo sobre el pasaje del Señor sobre la humildad. Amén. Gracias, Leandro. ¿Alguien más que quiera reaccionar con relación al pasaje? Amén. Gloria a Incluso Dios. pudieran utilizar las mismas explicaciones que seguro dio el pastor el domingo a propósito del Amén. lavatorio de pies. Nos sorprende el pasaje cuando dice, y se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies. Tanto como ahora se espera de los líderes como que se les sirva admiración, respeto. Y como el Señor impactantemente nos enseñó que su liderazgo era servir. Pedro mismo se sorprendió. Y aún ahora, cuando el Señor toca nuestro corazón y en vez de buscar lo suyo propio, o sea, lo nuestro, podemos ver por otros. A veces las personas se sorprenden porque en este mundo, bendito sea el Señor, aún los cristianos, vemos cómo la gente se enseñorea del otro. Y así como el pasaje sorprendió a los que estaban sentados con la mesa y el mismo Pedro dijo, bueno, no me lavará los pies jamás. Así hoy en día nosotros estamos llamados a lavarnos los pies unos a otros. El pastor se sorprendió cuando yo le dije, ven, es a ti que te voy a lavar los pies. Y a veces también los de la familia se sorprenden, pero al que está más próximo, al que es mi prójimo, a ese que es mi familia, también yo debo lavarle los pies, porque con ese que convivo todos los días, ese que me ve por la mañana, ese que me ve al acostarme, también a ese yo debo servirle y lavarle los pies. Amén. Dios bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Fiordalisa. Muchísimas gracias. Denis tenía la mano levantada. Sí, cuando estaba leyendo el versículo,
hubo algo que leí y dice que en ese tiempo quienes lavaban los pies a las personas que llegaban a las casas eran los sirvientes. Entonces Jesús ahí nos muestra su humildad. Y en uno de los versículos él dice, yo soy su Señor y Maestro. Y el esclavo no es más que su Señor. Por lo tanto, lo que yo he hecho, ustedes también deben de hacerlo, porque ejemplo le he dado. Entonces, yo siempre digo que una de las cosas más hermosas que hay en una persona es la humildad, sin importar qué posición tenga ni en qué lugar esté. Servir a los demás, ese símbolo de lavarle los pies, es el símbolo de servirle, ya sea niño, anciano, a cualquier persona sin importar su estatus social. Es el servirle de una forma u otra, tú necesitas un plato de comida, tú necesitas un zapato, aún tú estés enfermo, tú necesitas que te limpie la casa. Si yo puedo ir y hacerlo, ese es un símbolo de humildad. Así es, muchísimas gracias. Y es interesante lo que dice la pastora Fiordalisa con relación a lo de la casa, porque a veces somos luz fuera y oscuridad en la casa. Y en día pasado, uno de los predicadores que sigo, él decía en su mensaje, yo estoy orándole a Dios para que me ayude a ser coherente, que lo que yo predico realmente se refleje en mi vida y que las principales personas que puedan testificar que Jesús vive en mí sea mi familia. Porque como dice la pastora, tal vez para mí es muy fácil con el que duro un rato en el trabajo, que incluso tengo que tener ciertos niveles y tengo que tener cierto comportamiento, pero a veces con los que están en la casa, qué difícil nos resulta implementar los principios del reino de Dios y a veces ellos, de hecho incluso muchas veces hay hijos de pastores que inmediatamente crecen, no quieren saber de la iglesia y no quieren saber del evangelio porque fueron testigos de la gran brecha que existía entre lo que sus padres predicaban y lo que sus padres vivían. Y qué interesante es reconocer y entender eso que dice Fiordalisa, que aún también a lo de la casa, también, ¿verdad? El tema de lavarle los pies, el tema de darle testimonio, realmente es bastante importante. Y hay otra cosa que también yo creo que hay muchísimas telas, muchísimas cosas interesantes que podemos extraer en esta noche. Pudiéramos durar horas hablando de este pasaje bíblico. Y uno de las enseñanzas que yo tuve hace mucho en uno de esos talleres, ese taller yo lo di en Jaina Mosa, Y estaba yo hablando de estas cosas justamente. Y entonces se paró una pastora joven, que fue lo que a mí más me dolió, que fuera una pastora joven. Y ella dijo, Jocelyn, yo tengo una vecina y esa vecina es chismosa y esa vecina hace tal cosa y hace tal cosa. Y usted cree que incluso a ella, ¿cómo usted cree que yo tengo que tratarla? Y yo le dije, bueno, pastores, respóndale a la hermana, ¿cómo ustedes creen que ella tiene que tratar a esta señora que de alguna manera parece que no es la mejor vecina? Y bueno, todo el mundo más o menos le respondió. Y yo le dije, una de las cosas más interesantes de este pasaje bíblico es que Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad que sí? Sí. ¿A cuánto? A todos, incluyendo a Judas. Incluyendo a Judas. Él sabía lo que había hecho Judas. Y aún a Judas le lavó los pies. Hay gente que nos resulta más fácil, que nos resulta más cómodo, ¿verdad? Ah, pero mira, esta es la hija del pastor, yo le voy a lavar los pies a Angie, que es la hija del pastor, ah, esta es la hija del diácono, ah, esta es la hermana que tiene un buen empleo, que tiene un buen carro, está bien. Yo recuerdo que en la iglesia de Gualey, cuando Mario Polanco, también, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios y la profecía son las iglesias que tienen lavatorio de pies. Y allá en Gualey había una de las muchachas, de las señoritas, era pobre, Santica, se llamaba, y le decían Santica. Y ella tenía
un problema en los pies. Ella se le agrietaban los pies y la parte del talón, un problema serio tenía ella en sus pies. Miren, señores, y cuando llegaba ese momento, nadie, incluyéndome a mí, le quería lavar los pies a Santica. Todo el mundo se iba y la evitaban a Santica. Era fácil lavarle los pies al otro, ¿verdad? Al que me cae bien, al que tal vez esté buena, pero una persona que de alguna manera tal vez pobre, que tal vez, qué sé yo, no tiene una presencia física como se establece de belleza, ¿verdad que sí? Y era difícil conseguir una gente que le lavara los pies a Santica. Entonces, dicho esto, vamos a ver. En el contexto de la última cena, señores, Jesús ya sabía lo que le esperaba. Nosotros hemos visto en películas, en libros, en la vida real, que hay una persona que ya sabe que le queda poco tiempo de vida, ¿verdad que sí? Y reúne a la familia. Y generalmente, yo recuerdo una vez que me estaban haciendo un tratamiento de canal y gracias a Dios que el consultorio de la odontóloga estaba arriba de una clínica. Esa odontóloga, ella me tocó un nervio y a mí me dio un dolor de cabeza que yo pensé que yo me iba a morir. Y yo empecé a gritar, ay, yo no me quiero morir sola, ay, yo no me quiero morir sola. Y me bajaron inmediatamente en emergencia y me atendieron. Y cuando yo vi que Pedro llegó, qué alivio, porque el miedo mío era que no me quería morir sola. Y muchas veces cuando la gente sabe que ya le queda poco tiempo, reúne a su familia, ¿verdad que sí? Y generalmente las palabras y el mensaje que le comunica su familia en ese poco tiempo que él sabe que le queda de vida es algo realmente importante y de mucha trascendencia para cada uno de los miembros de esa familia. Y justamente en ese contexto de la última cena, cuando ya Jesús sabía que había llegado el final de su ministerio terrenal, él levanta la bandera del reino al revés. Hablamos del reino al revés porque es un libro que se llama así. Yo cometí el pecado de prestar ese libro y nunca me lo devolvieron y lo perdí ese libro. Pero justamente ya Jesús sabía que le quedaba poco tiempo de vida y toma la decisión de levantar la bandera del reino al revés. ¿Qué significa eso? Él hace totalmente lo contrario a lo que los líderes de su tiempo hubieran hecho en ese tiempo. ¿Y cuál es la bandera que levanta Jesús? Levanta la bandera del servicio. Los líderes querían que les sirviera. Los líderes esperaban que le lavaran los pies a ellos, pero él levanta la bandera de servir a los discípulos. Y dice el pasaje, se levantó de la mesa y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una vasinilla, diríamos, en una ponchera, una vasinilla, diríamos los dominicanos. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Sencillamente se levantó de la mesa, se quitó su manto de maestro y tomó una toalla y un lebrillo. La toalla y el lebrillo, como vamos a ver más adelante, sencillamente eran las herramientas de un esclavo, como muy bien manifestó Ben. Definitivamente, este relato de la vida de Jesús con sus discípulos es muy conocido porque describe la acción de un siervo. Si él había hablado y él había dicho, ustedes han visto que los gobernantes de este tiempo exprimen, explotan, quieren ser servidos, él todo eso lo había dicho. Claro, sí, era el mensaje. Y ahora de manera muy concreta, con esta acción, él le demuestra a los discípulos realmente lo que él quería decirle con ese gran mensaje.
Y como dijo nuestra pastora, la reacción de los discípulos, no solamente de Pedro, de todos los que estaban en medio de esa última cena, fue una reacción de muchísima sorpresa. Y no era para mí. Lo que estaba pasando en ese momento era algo realmente fuera de serie, era algo inesperado, era algo bastante sorpresivo. Y justamente en la sesión del Evangelio de Juan 13, del 1 al 17, se le podría llamar el sermón del aposento. El sermón del aposento. En el sermón del monte, justamente cuando Jesús había comenzado a preparar a sus discípulos, de alguna manera la gente invadió el espacio en el sermón del monte, ¿verdad? Pero ahora Jesús utiliza el sermón del aposento para enseñar a los discípulos ahí en privado cómo tenían ellos que vivir a partir de ese momento en el que ya él no iba a estar con ellos. El sermón del aposento, basado justamente en esta acción del líder siervo, que es lo que se espera que hagamos cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestro liderazgo. Justamente, vamos a hacernos algunas preguntas. Tal vez no tenemos tiempo de responderlas, pero ustedes después pueden meditar de manera privada en sus habitaciones. Aquí tenemos, creo que son 4 preguntas. La primera es, ¿qué experimentaron los discípulos? Imagínense ustedes, los discípulos acostumbrados a esas ya culturas de que los discípulos son los que le tienen que servir al maestro, de que el esclavo es que tiene que humillarse. ¿Qué experimentaron los discípulos cuando vieron a su maestro hacer esta acción tan humillante? Sorpresa, ya lo dijimos, ¿verdad? Tal vez se sintieron frustrados, tal vez se sintieron atemorizados frente a esta reacción, tal vez se sintieron avergonzados, tal vez se sintieron indignados. No sabemos cuántas emociones habrán experimentado, cuántas emociones habrían pasado por la vida de ellos. Tal vez ira, temor, miedo, indignación, no sabemos. La tercera pregunta, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Si tú hubieras estado viviendo ese momento, ¿cuál habría sido tu reacción? Imagínate que de alguna manera, y no es comparable lo que voy a decir, que de alguna manera venga, bueno, el presidente de los Estados Unidos, supuestamente, ¿verdad? El presidente del mundo, el presidente de la nación más importante de la tierra, y venga a tu casa a lavarte los pies. Es una cosa demasiado grande humanamente. Definitivamente, aquí vemos que Jesús entiende bastante bien que tenía que dejar una acción concreta para dejarle esta enseñanza a sus discípulos. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Vamos a ver 2 personas de las que no han hablado, que nos comenten un poquito. Si tú hubieras vivido esa experiencia, ¿cuál habría sido tu reacción? ¿Cuáles habrían sido tus emociones en ese momento? Bueno. Amén. Mercedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, Amén. yo hubiera reaccionado quizá diciendo, no, maestro, me toca a mí servirte porque usted es mayor. Lo que quiso decir Juan, quizá yo diría, ¿usted me entiende? Porque es verdad lo que usted dice. Imagínese que el presidente venga y le diga a uno, entonces uno va a reaccionar, pero no, usted es el presidente. Pero esa enseñanza que nos dio Jesús es para que tomemos que todos tenemos el mismo nivel de servicio, claro, porque hay niveles, vamos a decir, de categoría. Vamos a decir pastor, que líder, que diácono, pero de servicio, todos debemos de servir. No importa la categoría, porque fue como dijo Jesús, ¿verdad? Pues el nivel del Señor, del Padre, de Él y así debemos ser nosotros. O sea que eso hubiera sido mi reacción.
parecida a la de Pedro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, querida Mercedes. Muy bien. Y si Juana y Eleni. Amén, Dios le bendiga. Bueno, Amén. para mí hubiese sido sorprendente, pero en una ocasión Jesús le dijo a su discípulo que él era su amigo. Entonces, un amigo, ya tú entras en confianza con ese amigo. Entonces, como él también era maestro, él quería impactar las vidas de los discípulos. Por eso mismo, crear como entre ellos inquietud y que quede marcado cada uno de sus pasos. Para que él ya sabía que ya su ministerio estaba finalizando, tenía que hacer cosas impactantes. Mira, ahora nosotros estamos comentando esa acción que tuvo Jesús, por eso mismo, porque él impactó la vida de los discípulos y también la nuestra. Dios le bendiga. Muy bien. Gracias, Juana. Eleni. Bueno, Dios le bendiga. Amén. En realidad, yo hubiese quedado impactada. Hay una frase que dicen que el momento es el que dice. Yo no sé si iba a llorar, porque ante alguien tan grande como Jesús, que él decidiera hacerlo a una persona, porque él era el maestro, él era el Hijo de Dios. Y ante eso, no sé si llorar, si reír, si decirle como Pedro, que no, que en lugar de él hacérmelo a mí, yo debía hacérselo a él. Pero él nos deja una enseñanza de que el más grande debía hacerse el más pequeño. Eso era signo de humildad. Y que él, todo lo que él hizo para que nosotros tomemos eso de modelo, que él fue nuestro gran modelo a seguir. Amén. Amén. Esa es mi opinión. Definitivamente, en el Evangelio, la grandeza se mide a través del servicio. La grandeza se mide a través del verdadero servicio. Y de alguna manera en este pasaje que hemos leído se nota esa personalidad segura que tenía Jesús. Hay alguna gente que no le gusta servir porque entiende, bueno, si yo sirvo, el otro me va a tomar como débil, el otro me va a tomar como muy vulnerable, me va a tomar como muy blandito, y como que tiene mucho miedo con relación a cómo el otro va a reaccionar frente a su servicio y cómo lo va a interpretar. Y en el pasaje dice que Jesús sabía, ¿verdad que sí? Él sabía quién era, él sabía quién era él y sabía cuál era su destino, pero también conocía a sus discípulos. Y aquí también hay otra enseñanza importante para los líderes siervos, que justamente tienen que conocerse ellos, ¿verdad? Saber cuáles son sus fortalezas, pero también saber cuáles son sus debilidades, saber hacia dónde se dirige, hacia dónde va, cuál es su misión, cuál es el propósito que Dios ha puesto en su vida, pero también conocer a su gente, a la gente que están bajo su responsabilidad y que están bajo su liderazgo. Y en eso consiste este modelo de líder ciego, ¿verdad? Poder conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras cualidades, nuestras luces, nuestras sombras y conocer a las personas que están bajo nuestro liderazgo. Y otro elemento importante que cabe destacar de este pasaje bíblico es que Juan dice que era la hora, era el tiempo. Interesantísimo. Además de saber quiénes eran los que le seguían y además de saber quién era él y quién era su destino, también era sumamente importante saber, señores, que Jesús sabía que había llegado el momento oportuno. Él sabía. Él sabía. Jesús tenía la capacidad, y una vez lo mencionó, que era lo importante, saber leer las señales de los tiempos. Necesitamos pedirle a Dios que a través del discernimiento de su Espíritu Santo
nos permita saber discernir las señales de los tiempos, porque muchísimas veces como líderes no somos capaces de leer esas señales y nos seguimos comportando como que nada ha cambiado, como que todo sigue igual y nos seguimos comportando haciendo exactamente las mismas cosas que hacíamos cuando iniciamos nuestro ministerio y no somos capaces de leer las señales de los tiempos, de que el mundo ha cambiado. Pero no solamente el mundo cambió, señores. No solamente el mundo, no solamente el mundo. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Olvídense, por más que yo quiera privar en muchachita, por más que yo quiera privar en muchachita, voy para 60. Voy para 60. Y yo voy a seguir aprendiendo y voy a seguir, pero hay muchísimas cosas que yo sé que no la puedo hacer. No puedo seguirme comportando como si tuviera 40. No puedo salir a la obra como cuando yo salía cuando tenía 15 allá en Gualey, que bajábamos a la orilla del río. Entonces, saber entender en qué momento estamos viviendo, cuáles son las señales de este tiempo, cuál es el llamado que Dios tiene para ti ahora, es importantísimo. Con este ministerio, con este liderazgo que tú has puesto en mis manos, ¿qué tú esperas que yo haga? ¿Cuáles son las señales que yo debo de ver? ¿De qué manera puedo acompañar a este grupo que tú has puesto bajo mi responsabilidad? Yo no puedo seguir pretendiendo, comportándome como si yo tuviera toda una vida por delante. Eso también es una falla, señores. El tiempo pasa y las etapas pasan. En esta etapa de mi vida, yo no puedo pretender vivir como cuando yo tenía 30, que acababa de terminar la universidad, tenía que comprar casa, tenía que establecerme, sí, todo eso es importante, pero son etapas de la vida. Y mis prioridades de aquella época, señores, no pueden ser mis prioridades de ahora. No pueden ser, tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes porque la vida ha cambiado. Entonces, es importante que como líder nosotros podamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento a través del Espíritu Santo para aprender a interpretar las señales de los tiempos y para saber cuál es la vida que tú quieres que yo viva ahora. ¿Realmente será que tú me estés siguiendo, que mi ministerio yo lo siga ejerciendo como hace 20 años? O ya yo tengo que entender que ya debí de preparar a alguien para que me sustituya mientras yo voy pasando otra etapa más tranquila. Es importante que Jesús sabía que había llegado su momento. A veces nosotros queremos permanecer en los puestos. Cueste lo que cueste, por encima de cualquiera, aunque el ministerio no esté progresando, aunque la gente simplemente esté yendo por rutina al ministerio y yo tengo que ser ese líder y años van, años vienen, yo estoy ahí y los resultados cada vez más para atrás. ¿Cómo hace un líder para saber los tiempos? El tiempo oportuno. ¿Qué define el momento oportuno? Es una pregunta que yo no le tengo respuesta, pero ustedes van a meditar, van a pensar, ¿realmente Dios me ha puesto en este ministerio o Él quiere que yo pase a otra etapa? Él quiere poner otro interés en mi vida. ¿Realmente tengo yo que seguir insistiendo en ser el líder principal cuando de alguna manera ya yo no tengo ni la fuerza ni el ánimo y la gente ya no me está siguiendo como me seguía antes? ¿Cómo hace un líder para conocer los tiempos? Tal vez llegó mi tiempo de pasar a otra etapa, de pasar a dirigir otro grupo. Amén. La toalla y el lebrillo son los instrumentos de trabajo de un esclavo, ¿ok? Y no de cualquier esclavo. Había escala, diferentes niveles de esclavo. Y lavar los pies le era
ha asignado al esclavo de menor nivel, del nivel inferior. Y aquí vemos que en lugar de los símbolos de la realeza, que eran, por ejemplo, espada, carroza y todas esas cosas, Jesús escoge. Nadie se lo impuso, nadie lo obligó. Él escogió los instrumentos de servicio, una toalla y un lebrillo. Eso fue lo que él decidió escoger en esa hora importante y, como muy bien decía Juana, en ese momento tan trascendental para Jesús y para sus discípulos. En cualquier hogar en Palestina era costumbre, se esperaba así, que el esclavo inferior lavara los pies de los invitados, mientras los invitados se sentaban y se reclinaban a comer y a hablar, a reírse y intercambiar información, el esclavo se sentaba y lavaba los pies a los invitados. Y no estamos hablando de que la gente andaba con los zapatos cerrados, no estamos hablando de que la gente andaba en el metro, que andaba en su jipete, en su casa. No. Caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros con sandalias abiertas. Imagínense usted el sucio que tenían que tener esos invitados. Como maestro de sus discípulos, Jesús tenía el derecho de esperar que ellos lavaran sus pies. Él se despoja de sus privilegios y en lugar de exigir servicio, sencillamente él toma la decisión de servir. Sencillamente él. Mientras Jesús se arrodilla para lavar los pies, el discípulo se sienta en el lugar del maestro. Sencillamente. No era un trabajo agradable. Implica inclinarse hasta estar muy cerca de los pies sucios. Y justamente eso simboliza un servicio obediente. El siervo toca con sus manos los pies salpicados de tierra y de barro. Definitivamente era un trabajo de esclavo. Jesús voluntariamente se inclina y realiza este trabajo sucio. Nadie lo obliga. Él ha elegido servir. Nosotros debemos elegir servir de manera voluntaria. La toalla y el lebrillo han sido llamadas las herramientas de Shalom. Todos nosotros sabemos lo que significa la palabra Shalom, que más que significar paz, habla de un bienestar integral que incluye todas las dimensiones de nosotros los seres humanos. Estas herramientas, el lebrillo y la toalla, nos ubican en la posición más baja al servir y llevar al otro a una posición superior. El apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Que ninguno de nosotros debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, sino todo lo contrario, considerar al otro. Y si tú me consideras a mí y yo te considero a ti, vamos a llegar al equilibrio perfecto, donde yo te valoro a ti en tu justo dimensión, en tu justo valor, pero tú me valoras a mí también de manera justa. Las herramientas definen nuestro oficio. Los dentistas tienen sus herramientas, los carpinteros tienen sus herramientas, los taxistas tienen las suyas. De alguna manera las herramientas están muy relacionadas al oficio que se realiza. Cuando nosotros nos volvemos siervos los unos de los otros, simultáneamente nos convertimos en lo más grande del reino. Precisamos, como dicen los brasileños, precisamos retornar a los principios básicos del evangelio. Es a lo básico. No es nada complicado. El evangelio es sencillo y ligera la carga.
necesitamos retornar, que cada día estos principios sean lo que normen nuestra conducta, nuestras acciones y nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, sencillamente. Ese es el llamado que tenemos de parte del Señor. En el Evangelio, la grandeza se mide, como dijimos ahorita, a través del servicio. Usted quiere ser grande, sirva, sencillamente. Sencillamente. ¿Cuáles serían las características del ministerio del lebrillo? ¿Cuáles serían las características de este ministerio de servicio, de este ministerio de la toalla y del lebrillo? Bueno, si estudiamos los 4 evangelios y empezamos a buscar las principales, no todas, las principales características del liderazgo ejercido por Jesús, estaremos viendo esta 8, tengo yo aquí, características. Y voy a dejar que alguien la lea. ¿Quién se motiva? Amén. Amén. ¿Sí? Denunciar las características del ministerio del lebrillo fueron las siguientes. Denunciar a los ricos que oprimían a los pobres. En el día del reposo sanó a los enfermos y arrancó espigas. Comió con pecadores y amó a los publicanos. Recibió con alegría ser ungido por una prostituta. Viajó públicamente con mujeres. Habló libremente con samaritanos y gentiles. Bendijo a los desposeídos y desafió las tradiciones convencionales del comportamiento religioso. Gracias, Leandro. Sencillamente ahora yo voy a necesitar que ustedes, ya son 18 conmigo, ¿verdad?, puedan hablarme acerca de estas características del ministerio de Jesús. De estas 8, ¿cuál llama más su atención? La 2, que llama más su atención, ¿y por qué razón? ¿Qué nos enseña este modelo de líder cristiano? ¿Qué nos enseña este modelo de liderazgo de servicio establecido por Jesús? ¿Qué nos enseña? Permítame participar. Yo suelo darle el chance Amén. a mis Amén. hermanos. Amén. Y Brigitte tiene la mano levantada, pero Amén. esto nos trae unas lecciones muy profundas, no complicadas de entender, sino profundas, porque debe permear las fibras más íntimas de nuestro ser. Porque hasta en nuestro propio accionar, nosotros estamos proclamando todo lo contrario a lo que Jesús estaba estableciendo. Y para muestra un botón, por ejemplo, tú no ves el nombre de una iglesia, de una congregación, como la congregación del brillo y la toalla. Vamos a cerrarle a Leandro un momento. Ok. Tú no ves ese tema para una congregación o por una acción. La congregación del lebrillo y la toalla, sino del poder, del reino, de la transformación. Y eso, más que expresar el propósito por lo cual nosotros estamos aquí, lo que dice una cosa diferente. Si Jesús instauró ese principio del liderazgo al revés, donde a mí no me sirven si no soy yo el que sirvo, entonces yo creo que nosotros debiéramos
internalizar hasta lo más profundo que nosotros no fuimos para ser, no fuimos traídos o colocados para ser servidos, sino para eso, para servir. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Sí, tengo la mano levantada. Sí, Dios les Bri. bendiga. Tiene Amén. Tiene mucho que ver con lo que decía el pastor, lo que tenía en mente. Y es que leyendo cada una de las características, me doy cuenta que inmediatamente me llega a la mente que todos aquí hemos sido llamados a servir y que cuando nos servimos unos a otros, las cosas se tornan a mejor porque funcionamos de mejor manera. Cuando estábamos leyendo las características, me gustó mucho esa de que viajó públicamente con mujeres, porque él se enfrentó a lo que en su tiempo era mal visto. Él se enfrentó, pero no por hacerlo, no por hacer rabieta, no por hacerlo para llevar la contraria, sino para enseñarles, para mostrarles y para servirles de ejemplo de que no era pecado hacerlo, sino que era beneficioso para toda la comunidad, que las mujeres también estuvieran llevando el evangelio y estuvieran caminando con él y haciendo las obras que él hacía, conjunto a los discípulos. Amén. Gracias, Bri. ¿Alguien más? Aquí. Hay dos personas y yo no veo, pero... Ahí está él en el primero. ok, y luego ayúdeme, él. pastor, sí. Sí. Fíjense que cada característica tiene algo, un punto en común. Y es que él se enfocaba en lo que la sociedad rechazaba. Amén. A los desposeídos, a los samaritanos y gentiles, porque había una pared entre ellos, entre los cristianos en los de ese tiempo y los samaritanos. De hecho, el pasaje bíblico de la mujer samaritana, la que va al pozo. Entonces, Jesús en esas características, Jesús muestra el servicio, el no ser él, olvidarse de él y sino servir a los demás. ¿A quiénes? A lo que el pueblo, los gobernantes oprimían, a los rechazados. Él se encargó de esas personas. Él fue como, déjame ayudar, déjame velar, yo diría, por aquellos que los otros están olvidados. Los otros que son desechados. Porque dice que sanaba a los enfermos. Esos pobres que eran oprimidos, él lo denunciaba. Y recibió también, dice, él recibió alegría cuando él fue ungido por una prostituta. Entonces todo eso nos dice a nosotros que nosotros para servir debemos de olvidarnos de nosotros como personas, olvidarnos que nosotros nos encargamos del otro y Dios se encarga de nosotros. Amén. Gracias, Eleni. Dos personas más, yo creo que levantaron la mano. Creo que Denny, no sé quién es la otra persona. Denny y Juana. Ok. Sí. Yo creo que todos nos estamos yendo por el mismo punto, porque esta tarde, después que yo leí la reflexión que usted dejó sobre la misión eficaz, que hablaba sobre que Jesús y la inclusión social en el servicio de Jesús. Ahora leo esta característica, la número 6, que dice que hablaba libremente con samaritanos y gentiles. Esta tarde yo estaba pensando, incluyéndome a mí, que hemos levantado célula y todo, pero muchas veces nosotros no levantamos una célula, por ejemplo, con nuestros hermanos extranjeros, o muchas veces cuando salimos a predicar no queremos predicarle mucho a los homosexuales, a las lesbianas, tal vez por lo que dirán. Entonces, ahí Jesús nos muestra que, o sea, él nos da ejemplo de que tenemos que
incluir a todas las personas, hablarle de la palabra a todas las personas. Entonces, eso que dijo el pastor también me llamó mucho la atención, porque es que esas características como que la ponemos a un lado y a la hora de nuestro trabajo solamente nos enfocamos en lo que nos conviene, por decirlo así. Gracias, Meni. Juana era la otra persona. Amén. Bendito Jesús. Es Amén. un dato muy importante que tenemos que tener presente, que Jesús vino como hombre, pero él era 100% Dios. Que se viera con esa mujer samaritana, eso no era una casualidad, porque eres Dios y ver futuro. Pero él permitió que pasara ese episodio para poder romper con esos argumentos que había en aquel tiempo. Y ya que las mujeres no éramos contadas entre los números y la multitud. Entonces, él vino a romper con todas las cosas que la ley y lo demás vivían siempre una vida que guardando los mandamientos, que guardando lo que le convenía, pero él tenía que romper con eso para que este evangelio sea más abierto, no simplemente para un grupito, sino que pueda ser abierto. Y nosotras las mujeres también podamos contar, tener presencia en este reino de Dios. Dios le bendiga. Amén. Gracias a cada uno de los que tomó la participación. La característica del ministerio del Lebrillo fueron las siguientes. Cuando hablamos de servicio, porque acuérdense de la definición que dimos al principio, es la inversión de nuestros valores, de nuestros bienes y fuerza a favor de los demás y a favor de la causa de Dios en el mundo. Entonces, a veces la gente cree, bueno, habla de servicio, darle un plato de comida a una gente, darle una limosna a alguien que está pidiendo, visitar a un enfermo, y lo tenemos como muy clasificado y en acciones muy concretas. Sin embargo, en estas características que vemos aquí, es mucho más abarcador que ese servicio que nosotros pensamos. En estas características hay acciones realmente importantísimas que hizo Jesús y que deberíamos hacer los creyentes, porque si decimos que permanecemos en Él, si decimos que andamos en Él, debemos permanecer, ¿verdad? Y hacer las cosas que Él hacía. La primera, generalmente nosotros creemos que ser cristiano implica apartarnos del mundo, de la sociedad, ¿ok? Ser cristiano significa apartarnos del pecado. Sin embargo, eso no significa apartarnos de la sociedad. Eso no significa vivir en nuestra propia subcultura sin que nos importe lo que está pasando alrededor de nosotros. Jesús denunciaba a los ricos y a los religiosos que oprimían a los pobres. Y lamentablemente, en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando se acerca la temporada de elecciones, que los evangélicos quieren participar en política, está bien, todo el que quiera participar, que participe, todo el que crea que ese es su llamado, que esa es su vocación, que participe. Pero vamos a participar desde los principios del reino de Dios y vamos a participar utilizando a Jesús como modelo de servicio, no utilizando a los funcionarios y a los políticos y a los presidentes de esta época. No nos vamos a unir a la manera como ellos funcionan y vamos a denunciar las cosas que estén mal hechas, pero no, muchísimas veces lo que hacemos es que nos aliamos con lo que están oprimiendo a los pobres. Nos aliamos con lo que están discriminando a nuestros hermanos haitianos. Vamos a ponerle nombre. No vamos a decirle extranjero, vamos a ponerle nombre. Y a veces incluso vamos en la guagua, vamos en el metro, y nosotros somos los primeros que empezamos a decir de todo en contra de Haití. Barbaridades de cosas. Jesús denunciaba a los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Y ese debe ser uno de los llamados de nosotros. Y nosotros vemos en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo los profetas hacían incidencia y cómo hacían denuncia, porque el evangelio no es solamente proclamar el evangelio, señores, no solamente hablar del evangelio, eso es fácil. Cualquiera habla del evangelio, hasta sin creer, cualquiera predica, cualquiera.
Proclamar no es lo más difícil, eso es lo de menos. Vivir el evangelio. Y vivir el evangelio implica denunciar las cosas que están mal hechas. Denunciar a los empresarios que... Pero a veces no denunciamos. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros mismos los que estamos oprimiendo a los pobres. A veces somos nosotros. ¿Cómo tratamos a la persona que está en nuestra casa? A la doméstica que nos apoya. ¿Cómo tratamos a los que tienen empresas? Yo no sé de nadie ahora, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen o no tienen, no sé, empleados, no sé. Pero ¿cómo lo tratamos? El evangelio y una de las características del ministerio fue denunciar a los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Y en el día de reposo sanó enfermo y arrancó espía. ¿Por qué? Porque él tenía claridad de que el día de reposo se había hecho para el bien del hombre, para el cuidado del hombre, para el descanso del hombre, y no que el hombre se haya hecho para el día de reposo. Él tenía claridad del espíritu de la ley. Pero no solamente eso, mi querida Deni, comió. Y en el tiempo de Jesús y en la cultura judía, comer con alguien, preparar mesa, compartir un banquete con alguien, tenía un valor extraordinario. Comió con los pecadores y amó a los publicanos, esos que eran rechazados, como muy bien ustedes dijeron, eran rechazados y tal vez tenían razón el pueblo para rechazarlos, porque muchas veces eran traidores, pero independientemente de eso, Jesús comió con ellos, lo amó y eligió a uno de ellos como su discípulo. Recibió con alegría ser ungido por una prostituta. Cuando nosotros venimos caminando y hay una prostituta en la esquina, nos vamos, ay, por allá. Porque tendemos a despreciar y a condenar al que peca diferente a nosotros. Y nosotros somos los santos. Entonces, eso de tú juntarte con uno que esté en brujería, o que esté en homosexualismo, o que esté en prostitución, o que esté... Nada de eso, ¿no? Nosotros vivimos apartados. Recibió con alegría ser ungido por una prostituta. Viajó públicamente con mujeres. No solamente que nos dejó predicar, no solamente, eso tiene una profundidad extraordinaria y nosotros las mujeres necesitamos trabajar esos temas en las iglesias. Jesús vino a romper con todos esos paradigmas que había en contra de las mujeres, rompió con esos paradigmas. Habló libremente con samaritanos y gentiles. Bendijo a los que no tenían nada, Señor. A los invisibles, a los marginados, a los oprimidos. Desafió las tradiciones convencionales del comportamiento religioso. Esto no es cuestión de religión, no. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Relación con Dios, relación conmigo misma y relación con mi prójimo. Esas son las características principales de ese liderazgo de servicio que vino Jesús a ejercer durante el tiempo que estuvo aquí. Alguien tiene la mano levantada, no sé quién es, pero puede tomar la oportunidad. Soy yo, Jocelyn. Ay, que como no tiene nombre, no le veo el nombre. Ya sé que usted, Trinidad. Trinitario. Yo quiero aportar a Sí. todo esto que se está describiendo, y es que si Jesús se juntaba con los pobres, si sanaba a los enfermos, si se juntaba con pecadores, si podía recibir a la prostituta, viajar con las mujeres, es que muy a pesar del concepto de pureza de hoy en día, en Jesús había sangre de extranjero, sangre de prostituta, sangre de gente de las más comunes en el mundo. Entonces, amén. Él integraba sencillamente una representación de todo ese tipo de gente, por lo cual él con mayor valor podía acercarse a ella, diferente al modelo que hoy se nos quiere inculcar. Amén. Así es.
Muy bien. Gracias, pastor. Además de esas 8 características que hemos mencionado, ¿se ha escapado alguna que ustedes entiendan que es importante que también estemos mencionando? Tienen la oportunidad de mencionarla ahora. Cualquier cualidad del ministerio de Jesús que tal vez no hemos mencionado en esta 8. Vamos a pensar un ratito y vamos a ver qué recordamos. Son tímidos esta Sí. gente. Quiero aprovechar y Sí. preguntar algo, y es, siempre hemos escuchado que Jesús era carpintero y que José también era carpintero, pero yo vi una persona de un estudio de que no, que Jesús no era carpintero. ¿Y qué era Jesús? Lo más seguro es que era carpintero. Lo más seguro. Porque la tradición era que el padre le enseñara su oficio al hijo. Y él lo Sí. crió José. Lo más seguro era carpintero. Pero todo el tiempo, eso es lo que hemos leído y escuchado. Pero respecto a ese, por lo menos ese oficio que él eligió, porque como él vino como maestro y ejemplo, si él en su mente no ha tenido ser, vamos a decir, como un siervo servidor, que es el tema que estamos tratando, él elige pertenecer a la familia, a una de las familias más ricas de allá, y no viene y pertenece a una de las familias más humildes, y como oficio tampoco elige ser carpintero, sino elige una que le retumba en los oídos a los demás. Entonces, Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Humildad y servicio. Pero fíjate dónde nació y en las condiciones que nació. No nació en el palacio, ¿tú entiendes? Entonces, desde ya era alguien diferente. Sí, Elizabeth. ¿Recordaste alguna otra cualidad? Eliso. Dale, Eliso, que tú ¿O puedes. es Cristian? Yo no sé. Dale, Eliso, que tú puedes. Es lo mismo, Toyo, Celín. Bien, Yo sé. aportando bien lo que ustedes hacían mención ahorita. Y una de las obras que a mí más me impactaron de Jesús fue la mujer samaritana. La mujer samaritana. Sí, me impactó siempre me ha impactado. Porque ahorita ustedes hablaban de que muchas veces nosotros vemos el homosexual, vemos el delincuente, vemos la prostituta y lo tratamos como desecho. Ay. Sin embargo, en la condición que estaba la samaritana para la sociedad en ese entonces era un desecho. Sí. Incluso cuando Jesús establece esa conversación con la samaritana, su mismo discípulo, la Biblia dice que se preguntaban uno al otro, ¿y qué él hace hablando con ella? O sea, Sí. ellos se sorprendieron. Pero, ¿por qué me impacta la historia, la obra? Porque es que cuando ella ve el trato que Jesús le dio, conociendo su condición, eso fue lo que marcó y cambió y transformó la vida de esa mujer. Porque cuando él le dijo, ¿cuánto tiene marido? Y ella le dijo, sí. Bien has dicho. Y ella le dijo, tú has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. O sea, tú no eres un hombre ajeno. Entonces, cuando Jesús la confrontó con amor, no lo hizo para ofenderla, ni humillarla, ni maltratarla, sino que la trató con amor. Eso fue lo que transformó la vida de esa mujer. O sea, ¿qué nos da a nosotros entender? Que muchas veces nosotros maldecimos, nosotros maltratamos mucha gente que está en ese tipo de condición. Ahora bien, me pregunto, ¿cuál sería, qué actitud deberíamos nosotros de tener en este tiempo? O sea, de qué forma nosotros deberíamos mirar y cómo nosotros deberíamos medir ese tipo de personas. ¿Lo mediríamos como nosotros
o como lo mediría Jesús. Verdaderamente que si somos cristianos y tenemos el amor de Cristo, eso debe de llamar a nosotros nuestra atención. De verdad que sí. Amén. Así es. Dios nos ayude, de verdad que sí, Cristian. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, en conclusión, con relación al modelo de líder cristiano, al liderazgo basado en el servicio, durante el ejercicio de su liderazgo, Jesús le sirvió a la gente sin tomar en consideración, como decían uno de ustedes ahorita, la costumbre social. No importa que los religiosos de su época lo marginaran, que fueran invisibles para ellos, no importa que fuera publicano, que fuera pecador, que fuera samaritano, no importa. Sencillamente le sirvió sin tomar en consideración la costumbre de la sociedad de ese momento. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Amén. ¿Conocen ustedes algún testimonio donde de alguna manera, por haber sido tratado con amor y por haber recibido algún tipo de servicio de un creyente, una persona transformó su vida? Lo vamos a tener hoy, ahorita en Q. Vayan pensando en eso. Después de lavar los pies, mis queridos hermanos y mi querido Cristian, no fue solamente que hizo ese acto y ya. Jesús le hizo una exhortación a sus discípulos que de alguna manera nos las está haciendo a nosotros hasta hoy en día. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sencillamente. Ejemplo nos dejó. Y ahí tenemos la exhortación de parte de Jesús para que también nosotros estemos haciendo lo mismo. Pero vayamos a pensar un poquito más allá del acto literal de lavar los pies. Para usted, además de ese acto literal, ¿verdad? ¿Qué significaría para usted en este momento lavarle los pies a alguien? Además del acto literal, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, hay una vecina que muchas veces me echa la basura al frente. Ella no nos hablábamos hace muchísimo tiempo, porque por más que yo he tratado de que ella no siga haciendo eso, ella lo sigue haciendo. ¿De qué manera usted se reconcilia con esa vecina? Supe que en estos días está enferma, cayó en cama, pero yo ni me atrevo a irla a ver. O no me atrevo a llevarle una sopa o a llevarle un té. ¿De qué manera usted le puede lavar los pies a esa vecina? Brilli. Sí. Bueno, no solamente es la vecina que nos está haciendo, que quizá no nos llevamos bien con ella, voy a decirle así, sino también esas personas que de igual forma o son nuevas en nuestro entorno o simplemente no nos conocen o han escuchado parte de nosotros que quizá no han sido las mejores y quizá se han quedado con eso en sus mentes y en sus corazones de parte nuestra. Tenemos la oportunidad de lavarle los pies al demostrarles que podemos servirles de diversas formas. En el caso que ustedes mencionaban ahorita del ejemplo, podemos, bueno, me llegó a la cabeza de una vez el primer video que usted nos envió del pastor Jordani, me parece, que gente muy cercana a él lo ayudó y él no esperaba que esas personas estuvieran ahí para él en su momento más bajo. Entonces, de esa forma también nosotros podemos ayudar y lavarle los pies a las personas, dándoles a entender
que aun cuando ellos se sienten inferiores, nosotros podemos estar ahí para servirles. Amén. Gracias, querida Bri. Ahora que Bri trae eso a colación, me acuerdo una vez que en mi trabajo había una conserje y ese día ella había estado muy ocupada, con muchísimas visitas, atendiendo, bueno, bien atareada. Y el líder de la organización la mandó a buscar un vaso de agua y ella fue a la oficina del jefe y le llevó el vaso de agua. ¿Y cuándo sería la sorpresa de ella? Cuando ella, que había preparado muy lindo el vaso y todo, él le dijo, siéntese ahí tranquilita y tómese usted ese vaso de agua, que usted ha estado afanando demasiado y necesito que tome un respiro y que se tome ese vaso de agua ahí tranquilita. Él le lavó los pies con eso. A esta señora eso nunca se le olvidó, que el jefe se había fijado que ella había estado muy atareada y que le diera ese momento, ¿verdad?, de respiro y que le permitiera beberse ese vaso de agua que tal vez ella había preparado tan lindo para el jefe. Fue una cosa grande para ella. Sencilleces, pequeñeces, que pueden cambiar la actitud de una persona y pueden alegrar el día de una persona. Amén. Si ya alguien recordó algún testimonio de algún momento, Amén. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, viviendo vida de servicio, de perdón y de limpieza hacia los demás. De la misma forma en que Él nos ha limpiado. Amén. Vamos a dejar a Sandra Pérez, que tiene la mano levantada. Sí, usted decía sobre algún testimonio en el servicio que uno recordara, y me viene a la mente a una joven que vivía, que éramos vecinas, y ella en ese momento de su vida ella no tenía nevera. Entonces, para que usted vea cómo son las cosas, como que un día estamos compartiendo y entonces digo, ay, pero ella tiene calor, pero vamos a beber un jugo. No, yo no tengo hielo. ¿Cómo que tú no tienes hielo? Pues yo no me había fijado. No, yo no tengo nevera. Ella le dio un poquito de vergüenza. Pero entonces, ahí siempre yo ponía hielo para ella y para mí. Luego, años más tarde, ella me testifica que esto la fue impactando. Ella era becariada, yo no lo sabía. Y ella comenzó como a hablar con el Señor, parece que ella había sido herida, y eso la llevó a reflexión de tal manera que comenzó nueva vez su relación con Dios. Gloria Al ella ver que fue, y honestamente no sabía que el Señor estaba haciendo eso con ella, pero sí, esa pequeña sencillez que yo ni siquiera me estaba dando cuenta. Ven a guardarte si tú tienes algún producto, ven esto, y eso le fue impactando, de verdad que sí, luego ya me lo testificó. Gracias, Sandra, por ese testimonio. Pequeñeces que son capaces de transformar la vida de la gente. Muy bien, ¿alguien más levantó la mano? Ahí está Mercedes Bourdieu. Ah, ok, sí. Amén. Sí, mis hermanos, yo había dado este testimonio en la iglesia y voy a darlo por aquí porque sigue siendo trascendencia en mi vida. Hace aproximadamente 10 años, porque fue en el 2012, yo me encontré con una compañera de trabajo que ella me había llamado para su departamento para contarme algo. Se sentía muy triste, estaba en depresión y estaba escuchando unas canciones, vamos a decir, en una del mundo, no era adoración, que la ponían más triste en la depresión que ella estaba pasando. Cuando yo escuché eso, yo le hablé y le dije, ¿podríamos cambiar esa canción que tú tienes? Le dije yo a ella. Y ella llorando me dijo, sí, Mercedes. Y yo le dije, vamos a cambiarla por la adoración que dice a los pies de Jesús, de Jesús Adrián Romero. A los pies hay paz. A sus pies hay paz. Hay paz. Y ella aceptó. Ella dijo, pues está bien, vamos a cambiarla. Y la puso.
y ella empezó a llorar más, pero de emoción, porque estaba sintiendo como el cambio. Cuando escuchamos la canción me dijo, gracias Mercedes, ¿qué cambio he tenido yo ahora? Y me dijo, esa va a ser mi insignia de canción desde que yo me levante hasta acostarme. Pero eso no queda ahí. Ella después de ahí, que se fue para Estados Unidos, porque ya la situación estaba muy agraviada y su familia se la llevó. Ella después al tiempo, ella me llama y ella me dice, wow, Mercedes, esa canción, esa adoración me marcó mi vida, porque he tenido un cambio en mi vida que jamás lo había experimentado. Ya no tengo depresión y descanso en los pies de Jesús, me dice. Pero no solamente me dice eso, sino que ella me dice que ellas, personas que la llaman a ella, que se sienten como ella se sentía, ella le da esa palabra. ¿Usted me entiende? De ir a los pies de Jesús, de escuchar esa canción, que esa persona sigue diciendo eso para adelante. La gloria sea de Dios. Y los otros días, ella me llamó y me dice, Mercedes, me convertí y estoy yendo a una iglesia y yo quiero que tú me digas cómo yo puedo iniciar para trabajar en la iglesia. La gloria sea para Dios. Con esto, lo que quiero decirle es que solamente con una palabra que uno le dé a una persona que necesita, así como hacía Jesús, no importa, Jesús no hacía sesión de personas, no importa la persona que sea, debemos darle esa palabra, porque eso marca. Le estoy hablando ya casi de 13 años y ella dice que eso le marcó. La gloria es de Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, querida Mercedes. Muy bien. Stephanie. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, Hace querida. tiempo yo vi una entrevista que le hicieron a un pastor que él era homosexual y hubo una parte de su entrevista que me impactó mucho. Él decía que mientras él estaba en el mundo, así borracho y drogado, pasaba por las casas de los evangélicos y los evangélicos pues se burlaban y le daban agua en cántaro. Y me impactó tanto que hubo una señora que estaba cerca del nightclub donde él estaba trabajando y fue a buscarlo. Y ella le sirvió en una copa y él se quedó asombrado y comenzó a llorar. Y él dijo, wow, primera vez que a mí me tratan de esta manera, porque en cada casa de evangélico que yo voy, cualquier casa, ni me dan agua o me la dan en una cantina, en lo más feo, y usted ha tomado una copa para darme agua. Ese señor se fue en lágrimas y me chocó tanto que con una simple copa de agua, ese señor comenzó, y ahora mismo él es pastor, es muy conocido, y de verdad que me chocó ese pequeño acto que esa señora hizo. Por eso que cuando uno le pide agua a cualquier tipo de persona, uno debe de buscar lo mejor que uno pueda tener y servirle. Yo en lo personal me gusta servir sin importar quién. Ahora mismo no recuerdo porque yo siempre estoy moviéndome aquí, allí, de algo que yo haya hecho y le haya impactado a alguien. Pero sí, ese fue el testimonio que me impactó mucho. Amén. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No es simplemente el cambio de una vasija cualquiera a la copa, es lo que significa. Te están honrando, te están dando valor, te están reconociendo, te están diciendo que tú te mereces ser bien tratado. Y era lo que decíamos, creo que el martes pasado, lo que no ganamos con amor, nunca lo ganaremos con odio. Nunca vamos a ganar nada con odio. El llamado es justamente a que tenemos que amar. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, viviendo vida de servicio, de perdón, de amor, de limpieza hacia los demás, de la misma forma en que Él nos ha limpiado a cada uno de nosotros. La palabra y el hecho se vuelven uno en Jesús. Son uno en nosotros. La palabra que predicamos es lo mismo que estamos viviendo. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra conducta refleja el evangelio que estamos predicando. Las palabras sin hecho carecen de contenido, están vacías. Usted puede predicar, durar 24 horas predicando, pero si realmente eso no está sustentado en los hechos,
simple palabrería. Los hechos son lo que autentizan las palabras. Si no hay coherencia entre ambas cosas, sus palabras no son auténticas. Dios nos ayude a que realmente nosotros podamos vivir lo que predicamos y que realmente estas características del ministerio de Jesús sean la característica de nuestro liderazgo, sea que estemos liderando los adolescentes, los jóvenes, las damas, los caballeros, el ministerio de adoración, no importa. Todos estamos llamados a vivir lo que predicamos y que estas características estén en nuestro ministerio y en nuestro liderazgo. El llamado de acción que tenemos para esta semana tiene 3 partes. La primera dice, ¿cuáles son los siguientes pasos que dará a partir del contenido que hemos compartido en esta noche? 2, ¿puede pensar en una forma en particular en la que tengas que lavarle los pies a una determinada persona durante esta semana? ¿Hay alguien que cuando hablamos de eso llega a tu mente, llega a tu memoria? La número 3, identifique a una persona que considere que es un líder siervo y diga por qué. Tal vez su maestra de primaria, tal vez su primer pastor, tal vez el que fue su líder juvenil, no sé, pero esa persona que usted dice, wow, pero qué liderazgo más de servicio tuvo esa persona, y que nos diga por qué usted considera que esa persona real y efectivamente fue o es un líder fiel. Amén. Entonces, para la primera tarea, seguimos con algunos videos en esta oportunidad. Líderes sanos para iglesias sanas. No podemos pretender tener iglesias saludables, tener iglesias sanas, si lo primero que no estamos sanos somos nosotros. Tenemos que sanar primero nosotros, para entonces, solamente entonces, poder formar realmente una iglesia sana. Y la segunda, que está muy ligada al contenido, sobre todo de la sesión número 4, es un video que se llama, una conferencia, ¿Cómo tus acciones pueden transformar la sociedad? Llamado a ser agente de cambio. También yo voy a estar, en la semana que viene, vamos a estar viendo el tema del líder y su contexto. Nuestro liderazgo tiene que estar en conexión con el contexto en el que estamos. Lo hemos mencionado, lo mencionamos el primer día, pero ahora vamos a hablar de esto de manera mucho más detallada. Yo de aquí al martes voy a tratar de que sea lo más pronto posible, pero mañana salgo a Dajabón y Montecristi. Pero voy a tratar de que sea lo más pronto posible. Voy a hacer un formulario y lo voy a estar enviando el enlace al grupo para que cada uno de ustedes esté respondiendo ese formulario, porque necesitamos darnos cuenta hasta qué punto usted conoce el contexto donde usted está ejerciendo su liderazgo. Entonces le prometo que yo voy a estar haciendo ese formulario lo más pronto posible. Luego que vean las 2 conferencias, como siempre, van a responder esas 2 preguntas. ¿Cuáles frases llamaron mi atención y por qué esas frases llamaron mi atención? No sé si hay algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún testimonio que quieran decir antes de yo entregarle al pastor para el cierre de esta noche. Yo iba a dar un testimonio, pero como yo hablo mucho, no me quiero la oportunidad. No, pero yo no te vi la mano levantada, Juan. 2 veces. Es que yo no veo, y si no me avisan, yo no lo veo. Yo no tengo perjuicio en contra de que tú hablas mucho, porque tú hablas, pero edifica. Si no edificara, tal vez si tuviera, pero tú edificas. El pequeño testimonio es, cuando yo vivía en la calle Rosa Duarte, ahí por el Colegio Marisa, era una sola casa, pero luego hice un edificio ahí. La vecina mía era testigo de Jehová.
y tenía 3 niños ella, y yo agarraba, dividíamos el patio, lo limpiaba y barría el frente. Ella agarraba, después que yo limpiaba, ella bañaba a los niños y mojaba todo el patio. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo Siempre pasaba. Siempre una batalla, hasta que yo después comencé a escuchar muchas canciones de Marcela Gándola y ponía las canciones, y con las adoraciones que yo ponía, el Señor comenzó a romper esas cadenas y empezó a obrar. Después yo comencé también a ayudarla con los niños, también a ellos tenía una célula, y esa era grandísima, y ella tenía, bueno, como testigo de Jehová, que no le gustaban mucho las canciones cristianas, y el Señor fue rompiendo esas cadenas y obrando de una manera especial, que después hice un edificio ahí, yo me mudé para Villa Carmen, y al tiempo yo paso por la casa de ella, que ella tuvo que mudarse para Mimosa, y la escucho yo a todo lo que da, con sus canciones de Marcela Gándola. Yo me sorprendí, yo dije, wow, pero el Señor impactó esa vida. Amén, así es. Testigo de Jehová no escuchan de qué canciones cristianas. Ah, no sabía. No, yo tienen, así de que cristiana evangélica yo nunca lo he escuchado. El empleado mío es testigo de Jehová y ellos no escuchan esas canciones. Entonces, gloria y honra al Señor, que al principio, aunque tú veas que la persona te está haciendo la guerra, pero esto es espiritual. Hay que buscar la forma, sea lavándole los pies, lavándole la ropa, bañándole a los muchachos, alguna forma que el Señor nos dé la sabiduría de cómo poder introducirnos en la vida de esa persona, en ese corazón que está endurecido, que está muchas veces maltratado, que ha sufrido, porque uno ve a la persona, pero es como el Señor le dijo a Samuel cuando iba a ungir el rey, no vea simplemente la apariencia, porque tú no sabes por lo que ha pasado esa persona, lo que ha sufrido, cuál fue su niñez, por qué está marcada y por qué tiene ese muro de contención que no quiere que nadie entre a su corazón. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé, si hay que lavar los pies, hasta bañarla, como Pedro le dijo a Jesús, tenemos que hacerlo para poder introducirlo en ese corazón y en esa vida, y también poder impactarla. Así es, Juana. Muy bien. Gracias por ese testimonio. Miren, este pastor es el pastor Roy. Roy, cuando terminó el seminario, él es de Costa Rica. Él sintió el llamado de Dios a ir a una comunidad a pastorear que era completamente católica, totalmente católica. No había nada de iglesia evangélica. Y cuando él llegó, él y su esposa, acabado de salir del seminario, ya ustedes saben el gran rechazo que había en esa comunidad a estos nuevos evangélicos. Y él meditando y pensando, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Él dice que una de las cosas que él observó cuando llegaron es que en la comunidad había muchísima basura. Y él dijo, por aquí es que yo tengo que entrar. Y justamente empezaron ellos todos a recoger la basura de la comunidad y a limpiar la comunidad. Y poco a poco se fueron ganando la gente. Y se convirtieron un par de jóvenes de uno de los hombres más ricos de la comunidad, pero que era un católico que nada que ver con evangélico. Y en la medida que la iglesia fue creciendo, él tenía que comprar terreno como para ampliar la iglesia, porque cada vez había más miembros en la iglesia, iba más gente. Y justamente el dueño del terreno que él quería comprar era ese señor católico, que la gente decía, no, ni puede ir a hablar con ese hombre no quiere saber de los evangélicos. Y él dijo, bueno, en el nombre del Señor yo voy a ir a hablar con ese hombre, porque nada, se puso en comunión y fue a hablar con el Señor. Y desde que llegó, el Señor le dijo, mire, yo no solamente le vendo el terreno, yo se lo voy a donar. Y él se quedó impactado. ¿Cómo? ¿Que usted no va a donar el terreno? Porque imagínese usted, fue una sorpresa, así como se sorprendió Pedro. Y él dijo, sí, porque cualquier pastor, cualquier iglesia que haya logrado que mis 2 hijos hayan sido transformados de la manera en que han sido transformados, no solamente que yo le doy el terreno, se merece cualquier cosa, porque desde que esos 2 muchachos están yendo a la iglesia, son 2 hijos completamente diferentes a lo que yo tenía antes. Entonces,
el evangelio cambia, el evangelio transforma. Y el llamado que tenemos es amar a la gente. Vamos a amar a la gente y vamos a permitir que sea Dios que se encargue de juzgarlo, de condenarlo, lo que sea. A nosotros nos toca amarlo y ver a Jesús en el rostro de esta gente, sencillamente. Dios le bendiga muchísimo y dejamos a nuestro querido pastor ya con la parte final de nuestra sesión número 3. Gracias, hermana Jocelyn. De nada. Realmente nuestra carga ya como líderes es que todas estas enseñanzas no suelen entrar y salir, sino que en nuestra vida pueda ser aplicada en todas las áreas, sea en la iglesia, en nuestro hogar, como también en nuestras empresas o comunidades. Y no debemos cesar de orar. Amén, como nos dice la Biblia, haciendo partícipe de toda buena obra a todo aquel que nos instruye. Y en este caso es nuestra hermana Jocelyn. Así que cualquier experiencia en la cual usted se ve afectado, eso nutre al facilitador y ayuda a continuar la obra. Amén. Y otra cosa que le voy a cobrar es que me oren por la garganta. La garganta está explotada y realmente es el instrumento que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces ayúdenme a orar por ella. Amén. También vamos a cuidar de ti para que no tengas una hora sola hablando, sino que puedas tener espacios poquito más prolongados para descansarla en los que otros participan. Señor, gracias. Gracias a Dios por este tiempo que nosotros hemos podido invertir, Dios, en nosotros, pero para tu obra, para tu reino, para servir, para ser mejores personas, para ser el obrero y el servidor que tú esperas que seamos. Señor, bendice a Jocelyn y a cada uno de los participantes, Dios, de este curso. Mira aquellos que no pudieron conectarse en esta noche. Yo te pido, Dios mío, que tú le permitas librarse de cualquier obstáculo que le puedan impedir continuar con el desarrollo de este entrenamiento. Ayúdanos a participar de todas las cosas que se nos invita y a presentar nuestras tareas, nuestras responsabilidades, nuestras acciones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, amados hermanos, sean bendecidos